El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes. Como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs y de la Palabra Transmedia de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy empezamos un ciclo de entrevistas con motivo de la celebración de los 35 años del periódico La Palabra, que se cumplen en el mes de noviembre, durante el cual vamos a hacer un simposio dedicado al periodismo, la cultura y la literatura en Colombia. Vamos a empezar este ciclo de entrevistas con el actual editor del periódico La Palabra, Julio César Pino, egresado de la Escuela de Estudios Literarios y quien ya lleva varios años en esta función del periódico, sobre todo en los últimos años que estamos con el periódico en la modalidad transmedia. Profesor Darío, un saludo para ti y para los oyentes de La Palabra en Radio y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Profesor Julio César, ¿cómo se construye, cómo se hace ese periódico que ya hoy lo hacemos semanalmente y que los lectores en muchas latitudes tienen la oportunidad de leer por la web? Bueno, el periódico La Palabra, como tú muy bien lo dices, actualmente es un periódico multimedia, es un periódico online, pero pues no siempre fue así. Como por 31 años el periódico se hacía impreso y se publicaba mensualmente. Obviamente las dinámicas han cambiado. Como tú bien lo dices, el periódico actualmente sale semanalmente, se publica contenido diario, ya sea a nivel texto, a nivel audio y a nivel audiovisual. Entonces las dinámicas cambian en ese contexto. Es decir, nosotros tenemos un consejo de redacción en el que participan los estudiantes de la Universidad del Valle que están matriculados, estudiantes regulares de cualquier carrera. Los únicos dos requisitos que hay para pertenecer a La Palabra, y siempre lo ha sido así, es que pues primero sea estudiante regular de la Universidad del Valle y segundo que asista a los consejos de redacción presenciales, que son todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Entonces ya partimos de esa base. Tenemos un consejo de redacción que está compuesto por estudiantes de la Universidad del Valle, en el que ellos van al consejo, proponen temas que atraviesan sus sensibilidades, sus creencias, sus intereses, el campo específico de sus carreras. Entonces ellos van allá. A partir de ahí, el director y el editor, digamos que van encauzando un poco periodísticamente esos temas. Le van sugiriendo a los estudiantes cuál es el tratamiento periodístico adecuado a ese tema, cuáles podrían ser las fuentes, porque para nosotros las fuentes son muy importantes, además de la investigación. El periódico La Palabra en ese sentido es muy riguroso.
Es decir, no hay temas vetados, no censuramos temas, lo único que se le exige a los estudiantes es que sean rigurosos en esa parte, en las fuentes y en la búsqueda de información. A partir de ahí, los estudiantes se les asignan los temas, se les hace un seguimiento escritural, el editor se encarga ya un poco más de eso de manera más personalizada, los estudiantes presentan los textos, se les hace correcciones, se les hace retroalimentación, hasta que se considere que el texto está periodísticamente bien investigado y escrituralmente bien escrito. Entonces, a partir de ahí se pasa a una edición, luego a la diagramación con la diseñadora y luego la publicación se monta en la web. Eso es más que todo como el proceso. La otra es a partir del taller de la palabra, porque la palabra no solamente es un periódico estudiantil universitario, sino que también es un taller de aprendizaje en el que cualquier estudiante de la universidad puede matricular el taller de la palabra como una asignatura complementaria que se abre todos los semestres para todos los estudiantes interesados en aprender a escribir periodismo cultural. También podríamos decir que la palabra es un semillero para nutrir a la palabra misma de estudiantes que escriban. Y pues básicamente así es como ha funcionado durante estos 35 años. Julio, otra pregunta que vale la pena que le contemos a nuestros oyentes sobre el periódico La Palabra es que mirando los PDFs que ya se pueden consultar desde el primero que sale en 1991 hasta el actual, tenemos muy buen archivo, se puede consultar. Uno puede concluir que más de 400 estudiantes han pasado por el periódico La Palabra y que muchos de ellos ya hoy son destacados periodistas o cineastas o fotógrafos o profesores o trabajando en el periodismo radial o en el periodismo institucional. Lo que te quiero preguntar es, tú que hiciste una pequeña historia de La Palabra en tu tesis, que nos cuentes como los hitos más importantes que tú ves de ese proceso, como lo escribiste en tu monografía de grado. Claro, como lo mencionas, yo me licencié de literatura presentando una monografía de grado, digamos que una propuesta de manual de redacción para el periódico La Palabra, porque cualquier medio de comunicación serio siempre trabaja con un manual de redacción, ya sea que se publique para la sociedad y para el público en general, o ya sea que se trabaje de puertas para adentro. El periódico La Palabra tenía un manual de redacción de unas muy poquitas páginas que se socializaba de manera interna, pero se vio la necesidad como de escribir un manual de redacción un poco más robusto que incluyera, entre otras cosas, lo que tú mencionas, que es una breve historia del periódico La Palabra. Y bueno, se descubrió que yendo a los archivos, La Palabra tiene una particularidad muy interesante y es que él cuenta su propia historia a través de los editoriales, más que todo como en la primera etapa. La Palabra pues nace en noviembre de 1991 y se descubrió que se ha transitado básicamente 3 etapas que tienen que ver con un solo criterio y es la cobertura. O sea, es decir, desde que nació en noviembre de 1991 hasta 1999, año 2000, La Palabra circulaba 2.500 ejemplares físicos, básicamente se circulaba de manera local. En ese tiempo La Palabra se financiaba institucionalmente, pero también a través de la pauta publicitaria. Entonces también circulaba en algunos kioscos de la ciudad, obviamente en la universidad, pero la cobertura no era muy amplia. Luego, con la llegada del profesor Darío Henao, ya como director en el año 2000, se logró concretar una alianza con el periódico El País de Cali para imprimirlo y obviamente para ampliar la cobertura. Entonces pasaron de 2.500 a 45.000 ejemplares y no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Entonces el periódico ya empezó a circular el último domingo de cada mes como una separata del periódico El País, lo cual pues amplió considerablemente su cobertura. Ya el periódico no era un medio de comunicación meramente local, sino que ya empezó a circular de manera nacional. Eso lo dice también el nuevo logo que se empezó a emplear, que era un periódico de la ciudad para la región. Entonces en ese sentido el periódico da un salto muy importante.
Luego, por algunas coyunturas internas y obviamente por el interés del director Darío Henao de dar el salto a la multimedialidad, por el desarrollo de las tecnologías de la información, por estar, digamos que, a tono con los demás medios de comunicación a nivel mundial. Y como te lo digo, por coyunturas internas como por ejemplo la pandemia, el estallido social, que dificultaron un poco la producción del periódico físicamente. Entonces, a partir de ahí el periódico da un salto hacia las plataformas digitales, lo cual amplía todavía aún más la cobertura, porque en un contexto de virtualidad los contenidos ya no solo llegan a los lectores de la ciudad ni del país, sino que ya llegan a cualquier rincón del mundo. Entonces pasamos de esa alianza con el periódico El País a expandernos de manera nacional para dar el salto hacia la universalidad, que es uno de los componentes que trae este tipo de comunicaciones. A grandes rasgos, esa es como la historia de la palabra, que a través de estos 35 años el periódico ha sabido mantenerse, no solo de las coyunturas internas de la universidad, sino también ha sabido sobrevivir a estas coyunturas sociales y políticas, y también obviamente tecnológicas, que los retos que imponen estas nuevas tecnologías. A través de estos 35 años el periódico ha podido no solamente sobrevivir, sino posicionarse en el concierto cultural de la ciudad y del suroccidente colombiano. Julio, hay una serie de actividades planeadas que concluirán con el Simposio Internacional Jorge Isaac, que va a unir a los 35 años de la palabra con la temática El periodismo, la cultura y la literatura en Colombia. Quiero que nos cuentes un poco con el equipo de la palabra lo que se está planeando hacer a grandes rasgos para esta importante celebración. Creo que es el único periódico universitario que con regularidad no ha dejado de salir nunca cada mes, ahora cada semana, ha estado durante 35 años. Entonces cuéntanos un poco qué se está preparando. Para este segundo semestre del año 2026, como tú muy bien lo dices, vamos a ofrecerle a la comunidad universitaria y a la comunidad del suroccidente colombiano una serie de actividades para conmemorar estos 35 años del periódico La Palabra. El director de La Palabra, el profesor Darío Henao, está liderando esta importante celebración. Entre otras cosas, vamos a homenajear al primer editor del periódico La Palabra, el escritor Humberto Valverde, que fue fundamental en la primera etapa del periódico. En los primeros 9, 10 años bajo su administración prácticamente se logró posicionar al periódico La Palabra en el ámbito cultural y en el ámbito local. Esos primeros pasos que dio el periódico a su liderazgo fueron muy importantes. En primer lugar, vamos a homenajear al escritor Humberto Valverde. Vamos a hacerle un homenaje muy sentido, a destacar todas sus facetas como periodista, como formador también de estudiantes. La Palabra tiene una particularidad, y es que su filosofía es aprender haciendo, y pues él fue, digamos que uno de los máximos expositores de esa filosofía. Y en segundo lugar, vamos a hacer una serie de especiales La Palabra, en el que vamos a destacar, entre otras cosas, cómo ha sido la relación del periódico La Palabra con la ciudad y con el género crónica en particular, porque la crónica siempre ha sido el género estrella en el periódico La Palabra. Vamos a hacer un especial en el que destaquemos las crónicas más importantes que se han publicado en estos 35 años relacionadas con la ciudad de Cali, concretamente. Vamos a hacer un especial también del periódico La Palabra y la música, porque la música también ha sido una manifestación cultural muy importante para el periódico. Vamos a rescatar o a subrayar la importancia del cine, la literatura, porque una de las características del periódico La Palabra siempre ha sido seguirle la pista a los escritores locales. Vamos a hacer un especial también sobre los escritores y la palabra. Entonces, de la fotografía también. Se viene una serie de actividades muy interesantes. Vamos a ver si podemos hacer un concurso de crónica también para la comunidad universitaria, para acercar un poco el periódico La Palabra y sus 35 años, particularmente a los estudiantes. También vamos a contactar, como tú lo mencionabas al principio, a los unibayunos, palabrunos destacados que han recorrido no solamente todas
las salas de redacción de Cali y de Colombia y también del mundo, sino también quienes han destacado en otros aspectos de la cultura, como por ejemplo en la literatura, en el cine, en los medios de comunicación en general. Entonces vamos a invitarlos también a ellos para que se unan a esta celebración, para que nos cuenten sus historias, cómo les ha ido y sobre todo qué significó para ellos pasar por el periódico La Palabra, que a fin de cuentas, tal como fue la intención del doctor Jaime Galarza, que fue el rector quien fundó el periódico, pues a final de cuentas La Palabra es un laboratorio en el que los estudiantes dan sus primeros pasos, en el que los estudiantes se apropian de las primeras herramientas para enfrentar ese mundo laboral. Vamos a invitarlos para que nos cuenten qué significó para ellos el periódico La Palabra. Hay algunas otras cosas que en el transcurso del semestre les haremos conocer, pero básicamente es eso. Vamos a instalar en el imaginario local y del suroccidente colombiano y a nivel nacional también cómo ha sido estos 35 años de La Palabra y qué ha significado La Palabra para la cultura local y también nacional. Más de tu experiencia en el periódico, que ya es de varios años, desde que empezaste como estudiante, como cronista, después trabajaste como coordinador de redacción y ahora pues ya la función de editor. Entonces, Julio César, cuéntanos cómo ha sido tu relación con La Palabra en todas estas etapas. Sin lugar a dudas, el periódico La Palabra para mí no solo ha sido una escuela, sino que también ha sido una opción profesional en mi vida, porque yo entré en La Palabra cuando era estudiante de literatura, por ahí en el 2017 más o menos, cuando estaba en tercer o cuarto semestre. Un compañero de la carrera me invitó, entonces yo me acerqué como estudiante, simplemente a aprender, a mirar, a dar mis primeros pasos en el periodismo cultural. Luego se me presentó la oportunidad de publicar los primeros textos, de vincularme como monitor estudiante del periódico La Palabra en calidad de redacción. Entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar ya más de la mano con el profesor Darío Henao, con el editor de aquel entonces, que es el profesor y el escritor Edgar Collazos. Ya como coordinador de redacción empecé, digamos que a indagar ya más de cerca cuáles son los vericuetos de la producción, qué es lo que está detrás de la publicación final, ¿no? Porque en esa época todavía el periódico se imprimía, entonces había que estar en contacto no solo con los estudiantes que producían los textos, sino también con el diagramador. Ahí aprendí cuáles eran todos esos procesos que hay detrás de la publicación de un periódico. Trabajé mucho tiempo como monitor estudiante en el periódico, luego pues posteriormente me gradué y me dieron la oportunidad de seguir trabajando ya como profesional, como jefe de redacción y posteriormente como editor. Entonces para mí el periódico La Palabra es y ha sido pues muy importante en mi vida, porque no solamente me ha formado como editor cultural, sino también he tenido la oportunidad de compartir experiencias maravillosas con maestros como el profesor Darío Henao, que con su increíble capacidad de trabajar en equipo y de liderar editorialmente el periódico, me ha mostrado un poco el camino. También personas maravillosas como el profesor Edgar Collazos, con su sabiduría y con su vasto conocimiento de la literatura y de la vida, me han mostrado el camino. Y pues obviamente con muchos profesores de la escuela y con los estudiantes, que es como lo más importante. Uno de quien más aprende de los estudiantes, de todos los días trabajar con ellos, de hablar con ellos, guiarlos, y también ellos son los que te forman como jefe de redacción y como editor. A grandes rasgos, ese ha sido mi camino en el periódico La Palabra y pues soy muy orgulloso de hacer parte de estos 35 años, de haber puesto un granito de arena con la monografía de grado que propuse como manual de redacción para el periódico La Palabra. Es mi forma como de devolverle al periódico todo esto que ha hecho por mí, lo que me ha formado como profesional, y en gran medida todo lo que se ve en el presente es gracias al periódico La Palabra, gracias al director, a los editores y a los estudiantes que han pasado por el periódico. Lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información, hemos estado haciendo algunos avances en el periódico y seguramente pues prepararemos un especial sobre lo que va a ser esto en el simposio. El tema de las tecnologías de la información, las IAs y el periodismo. Ya hemos publicado algunas materias para que tú nos des una perspectiva final de lo que tú crees se viene para el periodismo en este mundo digital.
Bueno, es una pregunta muy importante, sobre todo en el campo en el que nosotros trabajamos, ¿no? Que es el periodismo. Digamos que hay dos vertientes que se han instalado en el debate y es, en primer lugar, la inteligencia artificial como un peligro para el oficio. Y la otra vertiente es, no la ve tanto como un peligro, sino como una ayuda complementaria que puede ser fundamental para llevar el periodismo a otro nivel. Por un lado, esa perspectiva un poco fatalista de que la inteligencia artificial no solo va a reemplazar a los periodistas, sino a muchas otras profesiones que en el futuro pues ya no va a haber necesidad de periodistas porque la inteligencia artificial ya va a reemplazar al oficio. Pero pues yo me inclino más por la otra, ¿no? O sea, es decir, yo creo que la inteligencia artificial hay que verla como una herramienta que nos puede ayudar mucho, que nos puede librar un poco de esas tareas un poco engorrosas que constituyen el día a día del oficio y que nos pueden ahorrar mucho tiempo para dedicarnos a otras cosas. Esta segunda perspectiva está convencida de que hay cosas que la inteligencia artificial obviamente no puede hacer y en ese sentido no puede reemplazarnos, por ejemplo, en la ética, ¿no? O sea, es decir, la ética es algo eminentemente humano y en los medios de comunicación la credibilidad es fundamental. En tiempos de fake news, la credibilidad y la confianza que un medio de comunicación construya con sus lectores es súper importante y entonces en ese sentido la ética, que es algo eminentemente humano, pues no se podrá nunca reemplazar. Esa credibilidad los seres humanos solo la construyen. Estamos aquí en una excelente conversación del periódico La Palabra, los 35 años de cómo será su celebración con su editor Julio César Pino. Agradezco mucho a Julio que haya estado aquí con nosotros en el programa. Trabajamos precisamente en La Palabra en radio, en La Palabra Transmedia, en el taller de periodismo literario y creo que la experiencia, la visión de Julio es muy importante porque él estaba en el día a día en los últimos 10 años del periódico La Palabra. Te agradezco, Julio, por haber estado aquí. Muchas gracias a usted, profesor Darío. Muchas gracias a todos los oyentes de La Palabra en Radio y todos están cordialmente invitados para que se unan a esta gran celebración de los 35 años del periódico La Palabra. Les agradezco mucho a nuestros oyentes. Les deseo un feliz resto de domingo. Quien les habla, Darío Henao, y nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera. Nos vemos el próximo domingo en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.